Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy pero muy feliz de tenerlos por aquí, explorando juntos un nuevo tema que, créanme, no los va a dejar indiferentes. Hoy vamos a hablar de una persona que ha conquistado corazones en todo el mundo, una mujer talentosísima, bellísima y con una personalidad que enamora, la mismísima Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de sus éxitos profesionales, que ya todos conocemos, sino de algo mucho más íntimo y, digamos, un poquito más picante. Vamos a sumergirnos en el tema del corazón roto y esa impactante respuesta que ha dado a una gran duda que ha estado rondando en el aire. Sí, le escucharon bien, vamos a descifrar los misterios del corazón de Demet. Y antes de que se me escapen, por favor. Si les gusta este tipo de contenido, si quieren saber más sobre sus celebridades favoritas y sobre temas que nos tocan a todos en el corazón, no olviden darle clic al botoncito rojo de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y, por supuesto, dejar su like si les gusta lo que vamos a ver hoy. Así me hacen muy feliz. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Demet Özdemir, como saben, es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Su talento, su carisma, su belleza, todo en ella irradia una luz especial que ha cautivado a millones. La hemos visto en papeles que nos han hecho reír a carcajadas, llorar a mares, suspirar de amor y hasta enojarnos un poquito, pero siempre, nos ha dejado una huella imborrable. Y es que Demet tiene esa capacidad de conectar con el público de una manera tan genuina, tan auténtica, que es imposible no sentir que la conocemos desde hace años. Pero detrás de esa sonrisa radiante y esa energía arrolladora, hay una mujer de carne y hueso, con sus propias batallas, sus propios sueños y, por supuesto, sus propios desamores. Y es precisamente de este último punto que vamos a hablar hoy, porque resulta que en medio de su éxito profesional, la vida amorosa de Demet no siempre ha sido un cuento de hadas. De hecho, ha habido momentos de dolor, de desilusión, de esos que te hacen sentir que el corazón se te parte en 1000 pedazos. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no ha pasado por eso alguna vez? Todos hemos experimentado un desamor, una ruptura que nos ha dejado tambaleando, preguntándonos qué hicimos mal, si es que hicimos algo mal, o si el amor, simplemente, no estaba destinado a ser. Y en el caso de Demet, su vida personal siempre ha estado bajo el escrutinio público, lo que, por supuesto, hace que cualquier altibajo emocional se sienta mucho más fuerte y se vuelva, de alguna manera, un asunto de dominio público. Los medios de comunicación, las redes sociales, los fans de todos han estado muy atentos a cada paso de su vida, y cuando ha habido algún indicio de tristeza o desilusión amorosa, las especulaciones y los rumores han volado como pólvora. Y es justo ahí donde entra en juego esa gran duda que ha estado rondando en el aire y a la que Demet finalmente ha dado una respuesta impactante que, a mi parecer, deja claro muchas cosas. Antes de meternos de lleno en esa respuesta, quiero que reflexionemos un poquito sobre el concepto del corazón roto. ¿Qué es exactamente un corazón roto? Para algunos puede ser simplemente una tristeza pasajera, un bache en el camino. Para otros puede ser un dolor profundo y agónico, una sensación de vacío que parece que nunca se va a llenar. Y es que cada persona vive el desamor de una manera diferente, dependiendo de sus experiencias, de su personalidad y de las circunstancias que hayan rodeado la ruptura. No hay una fórmula mágica para superar un corazón roto, ni un manual de instrucciones que te diga qué hacer en cada momento. Lo que sí es cierto es que es un proceso doloroso y que requiere tiempo, paciencia y mucho amor propio. Y creo que Demet, a través de su respuesta, nos ha dado una lección valiosa sobre cómo afrontar este tipo de situaciones con valentía, honestidad y, sobre todo, con una gran dosis de autoestima. Porque, seamos realistas, el dolor de un corazón roto puede ser devastador, pero también puede ser una oportunidad para crecer, para aprender y para salir fortalecidos. Y si hay algo que admiro de Demet es su capacidad para transformar el dolor en fuerza, para convertir las lágrimas en sonrisas y para seguir brillando con luz propia, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y es que, a pesar de los rumores y las especulaciones, Demet siempre ha mantenido una postura reservada con respecto a su vida personal, muy fiel a su estilo y a su forma de llevar las cosas, mostrando la madurez que la caracteriza. Sin embargo, como toda persona, ha llegado un punto en el que ha sentido la necesidad de expresar sus sentimientos y de poner un alto a las habladurías. Y fue ahí cuando, a través de una entrevista o de un comunicado, dependiendo de la fuente, dio esa respuesta que tanto estábamos esperando y que, a mí me pareció sencillamente impactante. No les voy a adelantar mucho más,
porque quiero que vayamos descubriendo todos los detalles juntos. Pero sí les puedo decir que la respuesta de Demet es una mezcla de sinceridad, valentía y empoderamiento, una respuesta que, a mi parecer, no solo nos da una idea clara de su situación personal, sino que también nos sirve de inspiración a todos nosotros. Porque en el fondo todos, de una manera u otra, nos hemos sentido identificados con el dolor del desamor y todos hemos buscado la forma de sanar nuestras heridas y de seguir adelante. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en el corazón de Demet, vamos a analizar sus palabras y vamos a tratar de entender el mensaje que nos quiere transmitir. Y estoy segura de que al final de este vídeo, no solo vamos a conocer más a fondo a una de nuestras actrices favoritas, sino que también vamos a llevarnos una valiosa lección sobre el amor, el desamor y la importancia de querernos a nosotros mismos. Pero antes de continuar, quiero hacerles una pequeña pausa para pedirles algo muy importante. Si este vídeo les está gustando, si les parece interesante el tema y si disfrutan con mi compañía, no olviden darle like, dejar sus comentarios y compartir este vídeo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo momentos como este. Así que gracias de antemano por su colaboración. Y ahora sí, sin más interrupciones, sigamos con la historia de Demet y su corazón roto. Bien, ahora sí, llegamos al meollo del asunto, a esa gran duda que todos nos hemos planteado y a la impactante respuesta que Demet nos ha dado. Y es que, como ya les mencioné en los últimos tiempos, la vida amorosa de Demet ha estado en el centro de la polémica, con rumores de rupturas, desamores y todo tipo de especulaciones. Y en medio de este torbellino de noticias y comentarios, había una pregunta que se repetía constantemente: ¿qué había pasado realmente? ¿Cuál era la verdad detrás de los rumores? Y fue ahí cuando Demet decidió romper su silencio, cuando nos dio esa respuesta que estábamos esperando. En su declaración, Demet fue honesta, clara y muy directa, sin rodeos ni eufemismos. Ella reconoció que efectivamente había pasado por un momento difícil en su vida personal, que había experimentado el dolor de una ruptura y que había tenido que lidiar con las consecuencias emocionales que esto conlleva. Y lo más impactante de todo, es que Demet no se victimizó, no culpó a nadie más por lo que había sucedido. Al contrario, asumió su parte de responsabilidad, reconoció sus errores y demostró una madurez y una entereza dignas de admiración. En lugar de caer en el victimismo o de buscar culpables, Demet se centró en su propio proceso de sanación, en su propio crecimiento personal y en la importancia de seguir adelante. Y creo que este es precisamente el mensaje que debemos extraer de su respuesta: la importancia de tomar las riendas de nuestra vida, de asumir nuestras responsabilidades y de no dejar que el dolor nos paralice. Porque, seamos sinceros, es muy fácil caer en el victimismo, culpar a los demás de nuestros problemas y sentirnos impotentes ante las adversidades. Pero Demet nos ha demostrado que hay otra forma de afrontar las cosas, una forma más valiente, más honesta y más empoderadora. Ella nos ha enseñado que el dolor del desamor no es el fin del mundo, sino una oportunidad para aprender, para crecer y para salir fortalecidos. Y que aunque a veces parezca que todo está perdido, siempre hay una luz al final del túnel y que podemos, con nuestra propia fuerza y determinación, encontrar el camino de regreso a la felicidad. La respuesta de Demet no fue una simple declaración pública, fue una lección de vida, un mensaje de esperanza y un ejemplo de cómo afrontar las dificultades con valentía y dignidad. Y es que a veces las palabras de una persona que admiramos, que respetamos y que consideramos un modelo a seguir, pueden tener un impacto mucho mayor en nuestra vida que cualquier otro consejo o reflexión. Y la respuesta de Demet, sin duda, ha tenido un impacto positivo en muchas personas que, como ella, han tenido que lidiar con el dolor del desamor. En muchos de los comentarios que he visto en redes sociales, se puede observar que las palabras de Demet han resonado en el corazón de muchas personas que se han sentido identificadas con su historia. Han encontrado en ella un ejemplo de superación, una fuente de inspiración y un motivo para seguir adelante a pesar de las dificultades. Y creo que este es precisamente el poder de las figuras públicas, el poder de transmitir mensajes positivos y de influir en la vida de las personas de manera constructiva. Demet no solo es una gran actriz, sino también una gran mujer, una persona que se preocupa por sus fans y que utiliza su plataforma para transmitir valores positivos y para generar un impacto positivo en la sociedad. Y esto es algo que debemos valorar y admirar, la capacidad de utilizar la fama y el reconocimiento para hacer el bien y para inspirar a otras personas. Además de la honestidad y la valentía que demostró al hablar abiertamente sobre su situación personal, Demet también hizo hincapié en la importancia del amor propio y del cuidado personal.
Ella recalcó que después de una ruptura es fundamental dedicar tiempo a sanar nuestras heridas, a reconectar con nosotros mismos y a cultivar nuestro amor propio. Y es que a veces en medio del dolor, nos olvidamos de nosotros mismos, nos descuidamos y nos dejamos llevar por la tristeza. Pero Demet nos recuerda que en esos momentos difíciles, es aún más importante cuidarnos, mimarnos y recordarnos lo valiosos que somos. Y este es un mensaje que debemos grabarnos a fuego en nuestra mente, la importancia de ponernos a nosotros mismos en primer lugar, de priorizar nuestra salud mental y emocional y de no dejar que el dolor nos consuma. Porque al final del día la persona más importante en nuestra vida somos nosotros mismos y es fundamental que nos amemos, nos respetemos y nos cuidemos. Y Demet, a través de su respuesta, nos ha recordado esta lección tan valiosa. Otro punto importante que quiero destacar de la respuesta de Demet es la forma en la que abordó el tema de las especulaciones y los rumores. Ella, en lugar de enojarse o de reaccionar de forma impulsiva, optó por la calma y la serenidad. Ella entendió que como figura pública, su vida personal siempre estará sujeta a la atención mediática y que los rumores son algo inevitable. Pero al mismo tiempo dejó claro que no iba a permitir que los rumores definieran su historia ni que afectaran su estado emocional. Ella se negó a ser víctima de las habladurías y se propuso ser la dueña de su propia narrativa. Y creo que esta actitud es muy valiosa y muy ejemplar. En lugar de reaccionar de forma impulsiva o de caer en la trampa de la polémica, Demet optó por la madurez y la serenidad. Ella se negó a entrar en juegos mediáticos y se centró en lo que realmente importaba, su propia sanación y su propio bienestar. Y esto es algo que todos podemos aprender y aplicar en nuestra vida. En lugar de dejarnos llevar por las habladurías o por las reacciones impulsivas, podemos optar por la calma y la reflexión. Podemos elegir no ser víctimas de las circunstancias y tomar las riendas de nuestra propia historia. Porque al final del día, somos nosotros quienes decidimos cómo reaccionar ante las dificultades y somos nosotros quienes tenemos el poder de cambiar nuestra propia narrativa. Y Demet, a través de su ejemplo, nos ha enseñado esta valiosa lección. Y es que a veces es más importante ignorar el ruido externo y concentrarnos en nuestra propia paz interior. Es más importante cuidar nuestra salud mental y emocional que prestar atención a los comentarios malintencionados. Y Demet, con su actitud serena y empoderada, nos ha demostrado que esto es posible. También me gustaría destacar la forma en la que Demet ha sabido separar su vida personal de su vida profesional. A pesar de los momentos difíciles que ha tenido que atravesar, ella nunca ha dejado que sus problemas personales afecten su trabajo. Siempre se ha mostrado profesional, dedicada y comprometida con sus proyectos. Y esto es algo que demuestra su gran talento y su gran capacidad de resiliencia. Demet es una mujer fuerte y decidida que no se deja vencer por las adversidades. Ella ha sabido convertir el dolor en fuerza y el desamor en una oportunidad para crecer. Y esto es algo que debemos admirar y aplaudir, su capacidad de seguir adelante a pesar de todo y de seguir brillando con luz propia. Y es que a veces la vida nos pone obstáculos muy difíciles, nos hace pasar por momentos muy dolorosos, pero lo importante es nunca perder la esperanza y nunca dejar de creer en nosotros mismos. Y Demet, a través de su ejemplo, nos ha dado una gran lección de vida, una lección de valentía, de fortaleza y de amor propio. Y creo que este es el mensaje que debemos llevarnos a casa, la importancia de seguir adelante a pesar de las dificultades y de nunca renunciar a nuestros sueños. Y aunque por supuesto no debemos idealizar ni a Demet ni a ninguna otra figura pública, es innegable que su ejemplo y su mensaje han tenido un impacto positivo en muchas personas. Y esto es algo que debemos valorar y reconocer, la capacidad de las figuras públicas para influir en la vida de las personas de manera constructiva y para transmitir valores positivos. Y Demet sin duda ha demostrado que es una persona con un gran corazón y una gran capacidad para inspirar a los demás. Y en resumen, la respuesta de Demet a la gran duda sobre su corazón roto, no fue simplemente un comunicado, fue una declaración de intenciones, una reafirmación de su fuerza interior y un mensaje de esperanza para todos nosotros. Ella nos demostró que el desamor no es el fin del mundo, sino una oportunidad para crecer, para aprender y para salir fortalecidos. Y nos recordó la importancia del amor propio, del cuidado personal y de la valentía para afrontar las dificultades con entereza y dignidad. Y todo esto dicho de manera directa, honesta, y con una elegancia que la caracteriza. Así que gracias Demet por inspirarnos con tu ejemplo y por enseñarnos a no rendirnos ante las adversidades. Y bueno mi gente, hemos llegado al final de este vídeo.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos hablado largo y tendido sobre Demet Özdemir, sobre su corazón roto y sobre su impactante respuesta a esa gran duda que todos teníamos. Hemos analizado su mensaje, hemos reflexionado sobre su ejemplo y sobre todo, hemos aprendido una valiosa lección sobre el amor, el desamor y la importancia de querernos a nosotros mismos. Para resumir, recordemos que Demet nos enseñó que el desamor no es el fin del mundo, sino una oportunidad para crecer y para salir fortalecidos. Nos recordó que es fundamental cuidarnos, mimarnos y valorarnos, especialmente en los momentos difíciles. Nos demostró que es posible afrontar las dificultades con valentía, honestidad y dignidad. Y nos inspiró a tomar las riendas de nuestra propia vida y a no dejar que el dolor nos paralice. Y todo esto sin perder la sonrisa, la elegancia y la fuerza que la caracteriza. Así que aplaudo a Demet por su valentía, por su honestidad y por su gran corazón. Y espero que su ejemplo sirva de inspiración para muchas personas que, como ella, han tenido que lidiar con el dolor del desamor. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo momentos como este. Me encanta leer sus comentarios, escuchar sus opiniones y saber que disfrutan de mi contenido. Así que por favor no duden en dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció este vídeo, qué otros temas les gustaría que abordáramos y qué piensan sobre la impactante respuesta de Demet. Y antes de cerrar, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o si simplemente han disfrutado de mi compañía, les pido que por favor, le den like, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para mí. Recuerden que aquí siempre encontrarán un espacio para aprender, para reflexionar y sobre todo, para pasar un rato divertido. Y ahora sí, con esto dicho, me despido de ustedes con un abrazo enorme y un beso gigante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente guapa. Y recuerden, siempre hay luz al final del túnel. No se rindan nunca. Los quiero.